adición de la glucosa, la adición del grupo fosfato en el carbono 6 de la glucosa. Entonces pasamos de glucosa simple a glucosa 6-fosfato. Este es un proceso inicial que no solamente se va a dar en la glucogenogénesis, sino también se va a dar en la glucólisis. Por eso que decía, es parte más que todo de la fisiología de la glucosa, más que un paso netamente de la glucosa. Una vez está la glucosa fosforilada, esta no puede salir de la membrana celular. Y pasamos al proceso ya de marcación del mismo, pasamos a la marcación de la glucosa para un proceso ya determinado. Entonces, ahora si yo quiero convertir esta glucosa en glucógeno, lo que tengo que hacer es marcarla de una manera distinta. Entonces, le quito el grupo fosfato del carbono 6 y se lo agrego al carbono 1. Esa acción se va a dar gracias a la enzima conocida como fosfoglucomutasa. Mutasa básicamente es mutación es pequeña variación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de enzimas básicamente hacen una pequeña transferencia intramolecular. Agarro algo de una parte de la molécula y lo agrego a la otra molécula. Entonces, esta enzima particularmente es reversible. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo empiezo con glucosa 6-fosfato, esta la va a convertir en glucosa 1-fosfato. Pero si la enzima está en presencia de glucosa 1-fosfato, puede convertirla en 6-fosfato. Si este proceso es reversible, ¿qué me indica para procesos? No se ve completo. Que podría ser, está muy bien, que básicamente este es un paso que podría ser reversible. Esta enzima es una enzima que requiere de un cofactor, no hubiese un activador, requiere de un cofactor, y el cofactor de esta enzima, en este caso, es el magnesio. Entonces, en presencia de magnesio y alta concentración de glucosa 6-fosfato, junto con la enzima fosfoglucomatasa, que tendría como resultado. Voy a hacer fácil una pregunta. Si tengo la enzima, tengo el cofactor y tengo mucho de esto, la enzima va a preferir por equilibrio convertirlo. Y si tengo más de esto que de esto, por equilibrio la enzima va a convertirlo. Osmosis, pero básicamente el mismo concepto, ¿verdad? Voy a tratar de meter los solutos de los solventes en ambos lados de la membrana para que no haya presión. Aquí casi lo mismo. Es un proceso de equilibrio. Si hay mucho de este, pues lo convierto a este lado. Y si hay mucho de este otro, pues cambio el proceso. Entonces, esto está altamente regulado por la concentración de los productos y sustratos de la misma reacción. ¿Está claro? Ahora, hasta aquí que hemos hecho la marcación de la glucosa con un grupo fosfato para que esta no pueda salir de la glucosa. Luego de haberle puesto el fosfato en el grupo 6, lo ponemos en el carbono 1 y ahora viene este pseudo proceso conocido como activación de la glucosa. Esta activación de la glucosa básicamente va a ser la reacción de la incorporación a la enzima conocida como glucosa 1-fosfato uridil transferasa. Ahora, uridil, pues, también conocido como UTP, que es un trinucleótido de uridina. Supongamos por ahora, y esto quiero que lo dejemos así claro, digamos que esto fuera ATP, ¿verdad? Si este proceso fuera en presencia de ATP, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? El ATP de un fosfato, ¿no ves? Y queda como ADP. Y esa liberación de fosfato genera energía. El uridil o la uridina de fosfato también es un uridil. Entonces va a poder hacer algo muy similar. Pero aquí hay un proceso un poco diferente, porque no necesariamente cuando el uridil trifosfato libere un fosfato, el fosfato no es el que se va a unir necesariamente, sino todo el complejo restante. Entonces, por ejemplo, tenemos una glucosa, un grupo fosfato en el carbono 1, viene un uridil trifosfato por acción de esta enzima, que es lo que tenemos aquí. Uridil difosfato glucosa. Entonces, ¿qué pasó? El uridil trifosfato libera un grupo fosfato
vez de dárselo a la glucosa, en verdad es el resto de la molécula que se va a la glucosa. Y la glucosa se mantiene con cuántos fosfatos. Y ya tenía, y obviamente ahora los dos que vienen con este. Y el fosfato extra que quedó, que dio energía también, se va a convertir en un grupo pirofosfato, que es un grupo pirofosfato que va a quedar en el medio. Entonces, ¿qué hemos hecho con esto hasta ahora? Seguir marcando, si quieren verlo así, a la glucosa. Y estos procesos de transferencia del grupo uridil-bifosfato a la glucosa son los que luego me van a permitir direccionar la glucosa unida al uridil hacia la síntesis del glucógeno. Caso contrario, si no tuviera el uridil, podríamos hablar de que la glucosa podría fácilmente migrar a otra ruta metabólica. Entonces, hasta ahora, nuestro cuerpo, nuestro sistema metabólico, básicamente empieza, como cuando ustedes quieren viajar, por ejemplo, hay diferentes trancas en la carretera. Entonces son diferentes procesos donde dicen que hasta aquí llegó, quiere ir a la izquierda o quiere ir a la derecha. Si quiere ir a la derecha, este es el ticket. Entonces, si quiere ir a la síntesis del glucógeno, pues le ponemos un grupo uridil. Si no quiere ir al glucógeno, quiere ir a otro proceso metabólico, pues le ponemos otro marcador. Entonces, de esa manera estoy haciendo un proceso de síntesis del glucógeno. ¿Pregunta? ¿Acá? Como encima se trata de esto, yo había visto que la UMP es lo que se une a la glucosa 1-fosfato y quedan 2 fosfatos libres. Porque ya tenía antes un fosfato que era como UTP y quedan 2 fosfatos libres. Sí, se puede dar ese proceso. De nuevo, este UTP, que es un trinucleótido, tal cual si fuera ATP, es capaz de donar un fosfato y se queda UDP, pero cuando hay una poca concentración de UTP y hay mucha concentración de el UDP solo, entonces básicamente este va a poder donar el segundo fosfato que le queda, y aquí voy a tener UMP y tengo fosfatos juntos. Pero por lo general el proceso es un proceso tradicional donde las concentraciones son estables, es el uridil bifosfato que va a donar el fosfato a la glucosa. Entonces va a ser uridina bifosfato y no necesariamente un fosfato. De nuevo, lo que quiero que tomemos en cuenta es que aquí la lisis de la uridina a través de la liberación del fosfato me da la energía necesaria para hacer esa transferencia, porque este es un coenzima de transferasa, y el marcador como tal no es la presencia como tal de la cantidad de fosfatos, sino necesariamente el grupo uridina. Ese sí, pueden ver, cambio de color. Sí, mejor. Tenemos eso, ¿verdad? Ya, tenemos la glucosa que está unida a un grupo fosfato y tenemos la uridina que está unida a 3 grupos fosfatos. Ahora, para que se dé el proceso de la transferencia, básicamente esto se va a dar en 2 etapas, pero el resumen principal vamos a tener el primer grupo fosfato se une a la glucosa. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Está unida a su grupo fosfato, ¿verdad? Y luego voy a ponerlo aquí, el otro grupo fosfato.
En teoría ese es el primer paso de la transferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué se liberó aquí? Un fosfato solo, ¿verdad? Ahora, este proceso es cíclico, entonces, en el momento que se libera este grupo fosfato, ahora esta uridina libera el otro grupo fosfato, y ya tenemos los dos grupos fosfatos aquí, y ahora sí tenemos la uridina difosfato, porque tenemos el fosfato de la uridina inicial más el fosfato de la glucosa. Pero no es necesariamente que se une la uridina monofosfato. Primero se libera un fosfato, eso le permite a la uridina unirse a la glucosa y se libera ese fosfato. Buena pregunta, ¿cuál sería la diferencia con la el fosfato? El látex, ambos van a donar energía con diferencia de fosfato, ambos, para que se dé la reacción. La única diferencia es que por general el ATP cuando genera ese tipo de reacciones entra en un proceso de fosforilación, que es el grupo fosfato que se une a la glucosa, como la formación de la glucosa se fosfato gris. Aquí lo que se está pasando es el grupo uridina se está uniendo a la glucosa y el pirofosfato está saliendo al medio. Esa es la principal diferencia. Además que adenina y uridina son dos diferentes. En este caso no. Hay que empezar ya. Te amo. Siempre juntas. Siempre en Claro, es un proceso, no es necesariamente el proceso de que se liberan los dos fosfatos, se libera uno y después se libera. Te amo. El tema es que el producto que tengo aquí es uridina difosfato glucosa, mientras que acá tengo el grupo pirofosfato. ¿Queda clara esa parte? Si tengo difosfato, y es importante que tomen en cuenta esto, difosfato, ¿qué significa que tiene? Dos fosfatos. Dos. ¿Y con cuántos partía inicialmente? Con uno. Entonces, recuerden que en ese caso la uridina está donando. ¿Queda más claro? Sí. ¿Por qué la anterior era reversible y esta es irreversible? Buena pregunta. No sé. Es la verdad. Las enzimas por lo general tienen una acción bastante específica y en algunos casos una enzima va a tener actividad. Eso le voy a poner en mi examen. ¿No? Por ejemplo, si la, Dependiente de la cada enzima. Es No hay como dependiente. una regla para decir si es reversible. en algunos casos, si la enzima es de tipo hidrólisis, se entiende por qué puede realizar, pero no puede unir, porque tiene sitios de corte. O al revés, si tiene sitios de unión, se entiende por qué puede unir y no hidrolizar. Pero en una enzima de tipo transferasa, por lo general esperaríamos que si puede transferir a este lado, puede hacerse si la otra vía. Exposición mañana de mi cámara. Pero en este caso, la enzima no es reversible. ¿Segura? Sí. Mañana es 16 de octubre, ¿no? Esa no me gusta, falta la otra. Si bien al final le añado, inicio le añado dos más, un fosfato sale y queda solo uno. ¿Vas a hacerlo nosotros? ¿O lo quieren ver todo? El producto final de la reacción, si se dan cuenta, es dos fosfatos, uno de la glucosa y uno de la uridina, y otros dos fosfatos que vienen de la uridina. Entonces, 1, 2, 3, 4. Como la uridina tenía 3, más el que había acá, 4 por acá. Doctor, disculpe, mencionaba acerca de que las enzimas transferasas, o sea, ¿son irreversibles o algunas sí y otras no? Por lo general, las transferasas son reversibles. En este caso no. Irreversible. Reversibles. O sea, significa, recuerden que la transferasa va a mover un grupo de un lugar a otro. Lo mueve de manera intramolecular, por ejemplo, en la misma glucosa lo muevo de un carbono 1 a un carbono 3, principalmente las mutasas, pero en este caso muevo la uridina, la saco de este lugar y la pongo en la glucosa. Y podría ser el mismo proceso de reversa. No, pero no podría. O sea, Podría.
tendrían que venir, y es aquí la parte donde, porque podríamos suponer que no es así. ¿Qué creen que pasa con este grupo fosfato? Son dos fosfatos. Lo principal sería que se unan ATP, ¿no? El detalle es que los grupos fosfatos son muy inestables. Entonces, para que estos fosfatos se unan a ATP, tendrían que estar o bien en la matriz de la síntesis de ATP en la mitocondria, o bien tendrían que estar en algún proceso metabólico donde se va a necesitar el ATP en ese momento en particular. Así que básicamente lo que sucede con este tipo de reacción es que una vez se sintetiza estos grupos pirofosfatos, una enzima llamada pirofosfatasa los va a destruir. Y esa es la principal razón por la que se sospecha, pero no se conoce del todo, del por qué esta reacción no es irreversible. Porque para que sea reversible, ¿qué tendríamos que? Si estamos de aquí para acá, le sacamos la uridina fosfato y lo tendríamos que poner aquí, ¿verdad? Pero si esto ya se degradó, ¿dónde lo vamos a poner? No hay dónde transferirlo, ¿verdad? Para que haya una transferencia es sobre una base, sobre algo que lo pueda colocar o lo pueda unir. Si los grupos fosfatos se hidrolizan, ya no hay dónde hacer la transferencia. Entonces, la reacción en este caso va a ser irreversible. Por lo general, y esta es una normativa muy general, en la célula está llena de otros elementos químicos que van a empezar a interactuar entre sí. Y tener en un medio acuoso un grupo fosfato puede hacer que este grupo fosfato reaccione con otros elementos y formen otros compuestos que no es. No es específico, porque hacen que son elementos químicos. Incluso los orgánicos no son específicos. Solo son las enzimas. Pero en este caso, por ejemplo, si yo tengo, fuera el caso, tengo grupos pirofosfatos y hubiera una alta concentración de hidrogeniones, por ejemplo, en un mundo muy hipotético, y eso, hagámoslo en un vaso, pongamos grupo fosfato y hidrógeno, ¿qué nos va a dar? Ácido fosfórico, claro, descontrol. Entonces, por eso se tiene que controlar la presencia de estos iones que no estén sueltos, si no van a usarse en alguna reacción. Para el examen final les pongo otro punto de vista. ¿Qué pasó hasta acá entonces? ¿Recordamos? Recapitulamos. Entró la glucosa a la célula, la marcamos con un grupo fosfato en el carbono 6. Ya, bien. Y luego así hicimos la transferencia o la mutación del carbono 6 al carbono 1. Luego, ¿qué pasó? Un grupo uridina con sus fósforos se unieron a la glucosa. ¿No? Entonces ahora la glucosa está activada para poder ingresar a la síntesis del glucógeno. Ahora, esta uridina, glucosa y glucosa fosfato, que la estamos nombrando ya con estas siglas, se va a unir a un glucógeno existente. Y esto es muy importante en la secuencia. No es que están todas las glucosas sueltas y viene un montón de enzimas, como si fuera un Lego, y luego ya no funciona. Por lo general ya hay una base de glucógeno sobre el cual las glucosas se van a empezar a unir cuando quiero almacenar glucosa, o al revés, cuando quiero hidrolizar el glucógeno para usar glucosa después, sobre esta misma base se va a salir. Entonces es un proceso muy dinámico. Imagínense, tengo todas estas ramificaciones del glucógeno. Por ejemplo, y mientras se van consumiendo las glucosas en un momento, si cambia el metabolismo de la persona por cualquier razón, hace ejercicio o come demasiado, algún tipo de alimentos ricos en carbohidratos, se empiezan a formar más ramificaciones. Es un proceso muy dinámico. En el 99% de los casos ya hay un glucógeno preexistente y no creo un glucógeno de la nada. Entonces tomemos en cuenta eso. Va a haber ya una base. Entonces sobre esa lógica, esta glucosa unido al grupo uridina, básicamente que esa es la estructura, se va a unir a un
glucógeno residual. ¿Qué creen que es un glucógeno residual? Glucógeno que sobra de otro. ¿Está bien? ¿Qué es un ¿Cuál es la glucógeno? diferencia entre un glucógeno residual y un glucógeno normal? O sea, Residual es algo que sobra, ¿verdad? Entonces se lo conoce como glucógeno residual a pequeñas fracciones de glucosas lineales. Por ejemplo, 5 o 6 glucosas que están solitas, unidas obviamente, no van a ser trimonosacáridos, 3, 4, 5, el número puede variar, y a esas cadenas muy cortitas de glucosa lineales se le agrega esa glucosa. Por eso se lo conoce como grupo residual. Entonces, por ahora no estamos viendo necesariamente que esto vaya al glucógeno como molécula macro, está yendo a residuos de glucógeno que están en los fosfóritos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente paso. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a esos grupos residuales de glucosa, que obviamente decimos que son grupos residuales de glucógeno porque vienen del glucógeno, pero esta unión va a ser, y es muy importante que tengamos en cuenta esto, a través de enlaces alfa 1,4. Si son enlaces alfa 1,4, ¿qué tipo de unión es? Lineal, ramificación, Alfa 1,4. ¿sería? Lineal, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si tengo 2, 3, 4, 5 líneas de glucosa, por ejemplo, en este caso tengo un disacárido de glucosa, a este disacárido de glucosa viene la urina difosfato glucosa. Esta glucosa es la que va a entrar en la reacción y obviamente se separa la uridina con su fosfato de la glucosa y la glucosa ingresa a ese glucosa a través de la unión de enlaces alfa 1,4. Entonces no estoy ramificando la unión, estoy alargando eso. Y esto se hace gracias a una enzima conocida como glucógeno sintasa sintetiza glucógeno. ¿A ver? ¿Sí? Pregunta, ¿por qué tenía que estar marcada con uridina para pasar el proceso? ¿Pero por qué uridina? ¿Por qué no la marco con otra cosa? ¿Por qué no ATP? En vez de que sea una uridina la puedo marcar con ADP glucosa. No era por el tipo de unión, que la uridina puede ser algo y la enzima no. En este caso dice la glucosa. Sí, pero igual podría unirlo a través de la ADN. Podría. Va a haber, es verdad, en otro carbono del nucleótido, pero igual se podría. ¿Por qué uridina y no adenina? Y esa es la diferencia, por ejemplo, en la aplicación de la investigación. Por ejemplo, la investigación entra a decir, ok, así funciona, así sabemos que funciona, pero ¿por qué es que la respuesta yo tampoco sé? Pero si estuviéramos haciendo investigación, por ejemplo, podríamos empezar a imitar estas fracciones en un tubo de ensayo y en vez de agregarle uridina, le agregamos adenina y vamos a hacer la reacción. Y esa uridina se vuelve a recuperar su fosfato y se vuelve a reutilizar con la siguiente que hay. En resumen, sí. Listo. Ahora, hasta ahora que habíamos formado residuos de glucógeno o formación de líneas, ¿verdad? De glucosa. Ahora, lo vimos ahora cuando resolvimos el examen, yo puedo seguir alargando y alargando y alargando la molécula hasta tener una molécula de glucosa innecesariamente larga que me va a generar baja densidad energética, baja accesibilidad enzimática y el nivel de compactación celular va a ser muy mal. Entonces necesitamos empezar a aprender el espacio, básicamente es eso, aprovechamiento del espacio y generar ramificaciones. La generación de ramificaciones, como ya lo hemos visto en el tema de hidratos de carbono, se va a dar a través de enlaces alfa 1, 6, ¿verdad? Entonces básicamente necesito una enzima que sea capaz de formar enlaces alfa 1, 6 en tu origen.
ramificaciones. Pero el proceso es un poquito más complejo, porque el cuerpo le gusta hacer todo más complejo. Bueno, entonces no es solamente que sobre la línea de glucosa yo le meto una ramificación. Lo que vamos a tener es básicamente el proceso siguiente. Ya tenemos una línea de glucosa, por ejemplo, y por lo general lo que va a pasar es a esta línea de glucosas, o este glucógeno residual, le vamos a agregar más ramificaciones. Recuerden que en el proceso anterior decíamos se agrega la glucosa a un glucógeno residual. Entonces se están formando varios glucógenos residuales o varias ramificaciones, perdón, varias líneas de glucosa cortas al mismo tiempo. Y estas eventualmente se van a salir. Tenemos esto, por ejemplo, y aquí se unió una ramificación de residuo. Pero esta se unió a través del enlace alfa. Unos cuatro. Diría que, a ver, si bien y aquí a esta ramificación también se unió una lineal, pero esta ramificación ya existía. Entonces aquí esta unión también se está dando por el enlace al 1,4. Si se dan cuenta que ahorita sigo sin hacer ramificaciones, esto ya existía. La pregunta es: ¿de dónde viene esta ramificación? Pues resulta que sobre esta misma base va a venir la enzima ramificante que básicamente hace un corte. La corta es la ramificación que ya existía, y esta ramificación persistente la agrega a una ramificación nueva a través de enlaces ramificaciones. Entonces es como que la célula empieza a notar de que se está extendiendo mucho la parte lineal y esto está muy largo, y después de 5 a 8 ramificaciones que se han dado, lo corta y hace caso que ya se formó y lo pone en una ramificación. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El proceso de alargar la cadena, o sea, a través de enlaces alfa 1,4, eso pasa de manera continua, y vamos a decirlo así, de manera rápida. Es fácil que la célula baje, pero no es que la célula baja mientras va alargando la línea, va poniendo una glucosa también en las ramificaciones. Lo que suele hacer es que ya se generó una línea y esto está ya muy largo, entonces corto un pedacito de aquí y lo uno como ramificación. Entonces así hace solo una fracción. Y es como que tuviéramos, en vez de tener una línea, ahora tenemos una Y. Entonces estas dos Y van creciendo y se da cuenta que, por ejemplo, esta ha crecido demasiado, entonces corta un pedazo de aquí, o la puede cortar de aquí también, o saca otra glucosa residual, corta, y ese pedazo lo tendrá en ramificación. Entonces no necesariamente, y aquí quiero llegar, está metiendo una glucosa nueva en la ramificación. Está metiendo una cadena cortita de glucosas dentro de la ramificación. Y esa cadena cortita de glucosas es importante. ¿Por qué? ¿Por qué no meter una glucosa? No. ¿Se imaginan que aquí, en vez de haber hecho este corte de acá, ponerlo aquí, yo simplemente agarraba una glucosa del medio y la ponía como enlace al 6? ¿Qué hubiese pasado? Está, ¿verdad? Está como el 6. Luego aquí tengo una. Entonces ahora aquí tengo que introducirle otra glucosa. Entonces cuando venga otra cadena, esta cadena nueva, básicamente al haber solo una glucosa residual en este lugar, la célula no va a poder controlar si corresponde a ramificación o continuar la línea. Entonces para mantener la reacción siempre en la formación de líneas inicialmente, prefiere poner una línea. Sobre esta línea la enzima, la anterior que habíamos visto, la glucógeno sintasa puede seguir ramificando. Mientras que si hubiera solo una, la glucógeno sintasa no va a poder trabajar. ¿Por qué no va a poder trabajar? Porque volvemos atrás. Para que la glucógeno sintasa trabaje no tiene que haber una glucosa solita, necesita haber un residuo de glucosa. Entonces yo no puedo poner UDPG, o sea, glifosfato de glucosa, más una glucosa. Ahí la glucógeno sintasa no puede trabajar.
célula o la enzima hubiese decidido solo agregar una glucosa a esta niña como modificación, sí podría. El detalle es que aquí me va a dejar una glucosa solita. Porque esta no cuenta porque esta viene de la modificación, de la bifurcación. Una glucosa sola no va a ser suficiente para que la glucosinotasa vaya añadiendo más, al menos 2. Entonces, puedes ponerle 2, ¿verdad? Va a funcionar. Tiene que ponerle al menos 2 glucosas lineales para que la glucosinotasa, luego de la ramificación, empiece a extender. Y si sacabas todos los depósitos del glucógeno, ya no se puede. Es una buena pregunta. Exacto. Ok, la siguiente diapositiva es exactamente. Y ahí pregunto un poquito a su compañero. Si se dan cuenta, todo este escenario está en base a que ya existe un glucógeno preexistente. Ya me pueden preguntar la gallina o el huevo que tiene primero. Entonces llega un punto donde metabólicamente no es muy viable, pero podría llegar a un punto donde la célula use toda la reserva. Entonces ya no hay residuos de glucógeno que puedan ser usados para la síntesis de glucógeno ahora. Entonces, si no hay al menos 2 glucosas unidas, yo puedo trabajar sobre la síntesis de glucógeno. ¿Y qué pasa si yo estoy en un proceso de división celular? Si estoy dividiendo la célula en 2, voy a querer tener un residuo de glucógeno para cada lado, ¿verdad? Y estos glucógenos que tengo, ¿dónde los voy a poner? Entonces, la célula tiene un proceso para síntesis de glucógeno de nuevo, básicamente es célula. Esa síntesis de glucógeno de nuevo es a través de una proteína conocida como glucogenina. La glucogenina es una proteína capaz de, verlo así, engañar a la glucosinotasa y haciéndole pensar de que esta proteína es una cadena de residuos exitosos. Entonces, la glucosinotasa trae una glucosa nueva con su urina, busca residuos de glucosa. Si no hay residuos de glucosa, pero está esta proteína, es engañada por esta y básicamente coloca la glucosa nueva sobre esta glucogenina y ahí empieza a formarse los residuos. Por eso es que cada molécula de glucógeno, su centro chiral, su corazón, es una glucogenina. Cada molécula. Glucogenina, siempre. Caso contrario, cuando no se habla. Era más fácil usar esta fase y ahí viene la pregunta que me decía, ¿por qué necesito 2 glucosas unidas al menos? Por 2 razones. Primero, no van a haber glucosas sin fijar marcadas, hacer glucosas que ingresan de marco fosfato y se quedan con fosfato. Segundo, glucosa que está disponible va a poder fácilmente bajar el proceso de glucólisis, que se pueda activar y bajar el proceso de glucólisis. Entonces nunca voy a tener una glucosa suelta en medio del proceso de glucólisis. Entonces, para que la célula sepa que se tiene que formar glucógeno, tiene que haber una molécula precursora existente, o residuos de glucógeno o la glucogenina. Y sobre esto ya da el proceso de síntesis de ¿preguntas? Sí, no, nunca hay una glucosa completa. Porque para que digamos que la glucosa completa sí tiene que tener cierta cantidad de ramificaciones y esta cantidad de glucosas. No hay un número fijo para decir hasta aquí llegó la glucosa. Para que se dé la síntesis de glucógeno tengo que tener algún residuo, básicamente alguna cadena de glucosas que ya estén unidas para trabajar sobre ello. Ahora, metabólicamente hablando, cuando ya tratemos de unir metabolismo lípido y metabolismo de carbono, va a llegar un punto de señalizaciones que la célula utiliza. Así que está entrando glucosa, imagínense ustedes comen algo que es muy rico en carbohidratos, básicamente digestión rápida, incremento de glucosa elevada en sangre, esta glucosa empieza a entrar a los tejidos, a las células, perdón, y empieza a sintetizarse el glucógeno porque después de esa reverenda hamburguesa están descansando, entonces no vamos a morir. Entonces empezamos a almacenar glucosa en formato de glucógeno. El detalle está en que el cuerpo es lo suficientemente inteligente y se controla, es decir, ya hay mucho glucógeno. Ya está saturada, no necesariamente porque el glucógeno se completó, sino porque ya hay mucha glucosa almacenada en el glucógeno y esta persona no se quiere mover, entonces
vamos a tener que almacenar la energía en una vía un poquito más estable y a largo plazo. Eso también se llama grasa, ¿no? Por eso ya es más largo plazo. Va a empezar la glucogenina con, va a entrar una glucosa, lo van a hacer dos, lo van a hacer tres, se va a empezar a hacer la cadena lineal y luego vendrá la otra enzima, cortará esa cadena y creará una ramificación y continuará el proceso. Entonces, si observamos una molécula de glucógeno, siempre va a tener dentro de esa no, esto se da si supongamos que entra una glucosa, la célula pasa por todos los procesos de transformación que hemos visto, pero en el momento de que esta glucosa con su guanina quiere unirse a un glucógeno, no hay ni un solo. Entonces, en ese momento lo que la célula hace es utilizar esta proteína para, sobre la base de esta proteína, empezar a formar el glucógeno de cero. En el paso que hemos visto anterior ya había el glucógeno residual. Entonces, lo que ya había se utilizaba. Y ese glucógeno residual en verdad estaba sobre la base de alguna gluconina que ya estaba sintetizada. Doctor, entonces hubo, digamos, la primera glucosa que entró se unió directamente a la glucogenina y de ahí se pudo hacer ya la ramificación y el alargamiento de... No se puede hacer con una sola glucosa el alargamiento, porque necesita igual. Entonces, sí o sí, primero glucosa y después glucogenina. Exacto. Y aparte, de nuevo, no se puede hacer a partir de una glucosa porque no voy a tener glucosas puras en la célula. En el momento que, véanlo así como una puerta, ¿verdad? Por esta puerta ustedes pueden entrar y también pueden salir. Los transportadores de glucosa son exactamente igual. Son transportadores de gradiente de concentración. ¿Eso qué quiere decir? Que el transportador está abierto para que entre glucosa cuando hay mucha glucosa afuera, pero cuando hay mucha glucosa adentro, se abre al revés. Y no permite que entre glucosa, pero permite que la glucosa salga. Entonces, ¿son específicos para glucosa? Sí. Pero no son lo suficientemente controlados para decir la glucosa no puede salir. Entonces, la célula, tras que la glucosa entra para que no se salga, la modifica con glucofosfato. Entonces, en ese sentido, dentro de la célula no hay glucosas puras. Todas están marcadas. Así que no hay dónde se puede unir esta nueva glucosa que ha venido con su uridina, porque no va a encontrar un medio. Y no es que pueda unir glucosa uridina para formar una grasa, porque la enzima no es capaz de hacer eso. Pero por alguna razón la proteína sí es capaz de engañar a la ¿Cómo se enzima. llama esa proteína? Gluconina. Glucolina. O sea que Gluconina. Glucogenina, perdón. ¿Es esa enzima o la proteína? Esa es una proteína. Entonces hay otra que se llama gluconina. O sea, No, sí, yo me confundí. Ah, ya. La proteína que es la precursora de la síntesis de glucógeno de nuevo se llama glucogenina. O sea, la glucogenosintasa va a poder añadir las glucosas agregadas, digamos, a la glucogenina. Precursora. Ajá. Que en verdad esto es un proceso, se conoce como proceso multienzimático. Es una misma enzima que tiene dos enzimas. Imagínense, se sintetiza la enzima 1, la enzima 2, pero son juntas. Entonces, este hidroliza y esta. Por lo general, no. La célula va a controlar sobre el proceso para que lo sacar. Sí, bueno, la energía está guardada en glucógeno, la energía está guardada en grasas, incluso en proteínas. Entonces, básicamente, si ve que se está acabando el glucógeno en las células, va a llegar a un punto donde no es que vaya a decir, pucha, nos quedan dos glucosas, glucógeno, hay un proceso muy controlado
la síntesis del glucogenogénesis. Ahora, la glucogenólisis, que es la lisis del glucógeno, es todo lo mismo pero al revés. Pero no es la misma enzima. Yo sé, pero es básicamente partimos de glucógeno ramificado y lineal, ¿verdad? Hasta la síntesis, no se dice síntesis como tal, pero hasta la liberación de una glucosa. ¿Eso es catabolismo? Eso sería catabolismo, y lo Sí, otro eso sería es anabolismo. catabolismo. Esto sería catabolismo y la síntesis de glucógeno anabolismo. Ahora, por lo general, en concepto es lo mismo porque parto de glucógeno hasta terminar en glucosa, ¿verdad? El detalle es que no son las mismas reacciones que se van a dar y no necesariamente todas las son distintas. Entonces, todo el proceso de la intervención del glucógeno va a ser un poquito más complicado, pero bueno, es la forma en la que la célula va a trabajar. Entonces, si tendría que hacer la lisis del glucógeno, ¿qué sería lo primero que haría? ¿Se fueron los clases? Ya, entonces voy a. Básicamente, lo primero que se me viene a la cabeza es: me voy al glucógeno, agarro una glucosa, la corto. ¿Verdad? Esta glucosa luego le quito el fosfato y puede salir. El detalle está en que la célula lo va a hacer un poquito más complejo. Entonces, para hacerlo más complejo, obviamente, la hidrólisis se va a dar de una manera controlada y a través de los siguientes pasos. Primero, tenemos que marcarlo al glucógeno como fuente de hidrólisis. ¿A qué me voy con esto? Si el glucógeno está tal cual lo acabo de sintetizar, el glucógeno no se va a hidrolizar. Para que el glucógeno se lo hidrolice, yo lo tengo que marcar. Entonces, el primer paso sería la fosforilación del glucógeno. ¿Eso qué significa? Entonces, de nuevo, si estas fueran todas las ramificaciones del glucógeno y no está nada fosforilado, la célula sabe que no lo tiene que hidrolizar. Lo único que puedo hacer aquí es seguir aumentando glucosa. Pero si ahora yo le quiero decir a las enzimas y a la célula, ahora empecemos a romper el glucógeno porque necesitamos glucosa en el medio, entonces ahora yo tengo que empezar a marcar. Y la forma de marcarlo es a través de la fosforilación. Entonces, así como marcábamos la glucosa antes a través del 6-fosfato, perdón, 1-fosfato, luego del 6 al 1, así también ahora tenemos que marcar el glucógeno para que las enzimas puedan trabajar. El siguiente paso, que va a ser la lisis como tal de los enlaces. Luego tenemos la formación de glucosa 6-fosfato, porque no es que corto la glucosa del glucógeno sale como 6-fosfato. Y por último, la generación o la liberación de la glucosa al medio. Vamos con el paso número 1, fosforilación de la glucosa. El glucógeno. ¿En qué lugar de todo el glucógeno haríamos la fosforilación? ¿Qué creen? En el hígado. En el libre. ¿Ya? ¿Cuál es el libre? Glucosa. La ramificación. En las ramificaciones. Entonces, para fosforilar la glucosa, básicamente agregarle glucofosfato a la glucosa, lo primero que voy a hacer es accesibilidad enzimática. Voy a tratar de trabajar con las glucosas que están en los extremos, ¿verdad? Hablamos de ahí. Ahora, la fosforilación es la adición de un grupo fosfato al glucógeno. ¿De dónde viene el grupo fosfato? De la urinina, de la PP, del UTP, UDP. Hasta hace una hora todos los grupos fosfatos tenían carbonio del ATP, ¿verdad? Ajá. Ahora nos dimos cuenta que los UTP también pueden dar fosfatos. Entonces, pero en este caso, interesantemente, el grupo fosfato no necesariamente viene de un ATP, sino de un grupo fosfato que está en el medio listo para esta reacción. Entonces, a diferencia de otras reacciones, por ejemplo, aquí no estoy haciendo una hidrólisis de ATP para una fosforilación de glucógeno. Aquí el fosfato está cedido por el medio para que se lo pueda utilizar en la adición del mismo al glucógeno. Eso es lo
Entonces, si está en el medio, básicamente siempre va a estar disponible para que se pueda hacer la representación. Va a estar disponible para esta reacción, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Ese es el PI que a veces se escribe. Ese es el pirofosfato, ¿sí? De ahí va a salir esta reacción, el pirofosfato. El pirofosfato de la otra reacción no, porque ese va a ser degradado. Pero este es otro fosfato que también, pero que también es fosfato. ¿Ya? Entonces, básicamente ahora tenemos el glucógeno, ¿verdad? Tenemos las uniones alfa 1,4, la unión alfa 1,6 y la ramificación. Entonces, aquí tenemos los extremos de la molécula de glucógeno y se lo conocen como extremos no reductores. ¿Por qué? Porque no puede recibir ni liberar. Porque lo que está libre es la... Los carbonos. Y el carbono anomérico está ocupado, ¿verdad? Que es el único capaz de hacer reducciones. El carbono 1, la glucosa, está ocupado. Entonces, en esos extremos donde el carbono 1 está ocupado, los extremos no reductores, sobre esa misma base ya empezamos a trabajar con la fosforilación. Estamos bien por ahí, ¿verdad? Entonces, la fosforilación va a ser básicamente la adición de grupos fosfato a estos extremos no reductores. Y esta fosforilación le permite, siempre y urgente, marcar o ponerle etiqueta a esos extremos no fosfato para que no se derivantes. ¿De qué manera creen que la fosforilación activa el orden? ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué manera la hidrólisis, perdón, de qué manera la fosforilación le permite hacer una hidrólisis después? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué estamos fosforilando el glucógeno? Ahorita lo que estamos haciendo básicamente es un proceso de práctica de examen. O sea, en el examen, como en el examen anterior, les puedo poner una figura, sobre esas figuras una pregunta, y tratemos de identificar qué está pasando. Tenemos toda la información. No, puede que digamos que está pasando eso. Ya, ok, muy bien. Lo central es su forma de las ramificaciones, lo une a lo lineal y se queda con una geométrica. Ya. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Pero por qué se queda con esa cosa? La que está por el lado. Sí, pero aquí ya no hay un proceso de adición de glucosa, ya es hidrólisis. Entonces, igual no corto, digamos, proceso empiezan a... ¿Ya? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? La fosforilación básicamente va a tomar en cuenta los extremos no reductores. ¿Ya? Estos extremos
aglomeración, si quieren verlo así, a través del grupo fosfato, yo lo tengo que hacer en el carbono 1. Pero el carbono 1 es el carbono reductor. Sí, ¿no? El carbono 1 es el carbono reductor. Entonces, lo que yo pensaría, si veo esta imagen, es que en este carbono, perdón, en esta glucosa, en esta que sería lo mismo, yo le pongo un grupo fosfato, queda marcado, viene una enzima y se lo llevo. ¿Verdad? Es lo más ideal. Pero resulta que para poder agregar este grupo fosfato, yo lo tengo que hacer al carbono reductor. Si aquí el carbono reductor está ocupado porque está unido a esta otra glucosa, entonces lo que hace la enzima fosforilasa es fosforilar el primer carbono reductor de la ramificación. Este carbono reductor que también está ocupado está libre. Si fosforilo este, hasta ahorita he marcado la ramificación, ¿verdad? Nada más. Entonces, a partir de ahí, lo que se empieza a hacer es hidrólisis de estas fracciones, no de una glucosa, sino que se hace una hidrólisis de una porción de la glucógeno, se llaman glucógenos residuales, que necesariamente no lo está haciendo para que luego ese glucógeno residual lo empiece a comportar en glucosas solas. Se generó el glucógeno residual y ese glucógeno residual muy probablemente luego va a ser usado para formar glucógeno. Entonces, corto y me genera lo mismo que aquí, solamente que esto está más corto, ¿verdad? Nada más. No se ha liberado una sola glucosa, se han liberado residuos de glucosas. Esta otra enzima lo que va a hacer básicamente es hacer una transferencia, por eso es una transferasa. Agarra estas tres glucosas como residuo, las corta y las une a la cadena lineal, dejando que en este caso una sola glucosa. ¿Y qué tenía esta glucosa de característica? Estaba fosforilada. Entonces ahora esta glucosa fosforilada en un enlace alfa 1 recién puede ser hidrolizada. Literalmente. Todo ese proceso para liberar una sola. Y va a ser de una. Y lo va a hacer de O sea, se Si yo suelta no todo. olvida todo. De nuevo, a ver, esta glucosa se va a liberar, se va a ir al medio y va a ser utilizada para síntesis de pepeno. Entonces no es que bueno. Pero obviamente este proceso se va a dar de nuevo cuando no haya glucosa en el líquido extracelular, por lo tanto necesitamos glucosa y sacamos de glucógeno, ¿no ves? Ahora, si ya se llena de glucosa el líquido extracelular, entonces tenemos que meter la glucosa a las células, ingresan a las células y si no hay deficiencia de ATP, pasa a la glucogenogénesis. Y ahí se va a hacer la síntesis de glucógeno por los pasos que no tengo. Pero supongo que lo más genérico que puedo hacer es mostrar la figura y decirles qué es lo que está pasando. Lo más general. Le están agregando fosfato al carbono 1 de la primera glucosa de la nada. ¿Por qué lo agrega aquí y no aquí? Claro, este es el primer carbono. El detalle es que la enzima fosforilasa en este caso va a agregar el grupo fosfato al carbono que es capaz de reducir al carbono reductor. Y el carbono reductor es el que está justamente en la multiplicación. ¿Podría capaz agregarlo en una de estas intersecciones? Seguro que sí, pero en este caso lo agrega a la multiplicación. Y es una forma también, de nuevo, de controlar el proceso de ramificación y la forma lineal del glucógeno. Entonces, esto no es un tema de simplemente saca una glucosa y la utilizo después. Es sacar la glucosa al mismo tiempo que controla el volumen que el glucógeno ocupa en el cerebro. Doctor, y los extremos dijo que eran no reductores, pero o sea, para el alargamiento, o sea, es todo lineal y reductor. Entonces, ¿hay alguien que hace que el último extremo sea no reductor?
la última parte no entendí, perdón. O sea, los extremos dicen que son no reductores, o sea, como están medio al revés, las glucosas unidas. Pero, ¿quién hace eso? Porque usualmente se trabaja linealmente y no debería pasar eso. Claro, pero de nuevo, a ver, la enzima por el que se siempre hay un balance de eso. La forma en la que se van uniendo, por ejemplo, la forma en la que se unen, aquí el carbono 1 es el carbono reductor, ¿no ves? Aquí el carbono 1 es el carbono reductor. Entonces esta parte, esta glucosa, es la glucosa del extremo. Entonces todo se une hacia el carbono 1. El carbono 1 se pone en el carbono 4 de la otra. Entonces los extremos siempre van a ser no reductores. Los extremos de todo el glucógeno alrededor siempre van a ser no reductores. Y el primero dijo de que era reductor. Claro, en este caso, este de aquí es reductor, porque es el carbono 1, ¿no ves? Pero aquí también este es reductor. Pues fácilmente la fosforilación podría pasar aquí. O sea, en el carbono 1 de este extremo no reductor. El detalle es que si yo hago eso, simplemente estoy agotando las glucosas del glucógeno sin tener un control sobre cómo está ramificado. Este formato que se estudió, además de sacar, porque se dan cuenta, es todo un proceso para sacar una sola glucosa. Pero todo este proceso me permite, además de sacar esa glucosa, controlar el nivel de ramificación del glucógeno. O sea, sale toda la rama y se pone como que en la parte de encima y del comienzo. ¿Y cuál es la diferencia entre esta parte inicial y esta otra parte? De que como que quedó como un codito, digamos. Aquí quedó como una molécula lineal Ajá. y aquí está ramificada. O sea, la ramificación completa es la que se va a separar para volverse a unir en forma lineal. Desramificación. Eso. Entonces aquí estoy desramificando el glucógeno en lo que saco una glucosa. Pero se saca toda la ramificación, se desramifica para ponerla en forma lineal para que solo quede esa primerita. Claro, Como esta que sola y sobresaliente. recién esta la puse acá. Ujú. Y la molécula ya queda lineal de glucógeno. Entonces, si queda lineal, de ahí puede aparecer esa otra enzima la que hace las ramificaciones y seguir ramificando. Exacto, si se controló el proceso y ya no quiero liberar glucosa y ahora quiero otra vez sintetizar glucógeno, estos remanentes de glucosa también que han quedado acá, de glucógeno, perdón, se pueden usar para la síntesis de O sea, glucógeno. esto es para que no quede demasiado corta. Para que no quede demasiado corta y no quede demasiado ramificada. Es para podarla. ¿Entendiste al final? No me importa. Ya. Pero, digamos, si lo quiere explicar, puede mejorar el tamaño, pero no quiere usar la cosa como que Es que no entiendo. Buena pregunta, ¿en qué situación te quisiera regular el tamaño del glucógeno sin necesidad de usar la glucosa? No importa la ramificación. Entonces deja esta, corta toda la ramificación para que quede esta. Claro, entonces se empieza a acumular mucho, lo que la célula va a hacer es ver que ya hay muchas Se saca toda esta. gotas de glucógeno, si quieren verlo así, en la célula. Ya se saturó el proceso, entonces no es que degrada el glucógeno, sino que ahora las cosas nuevas que ingresan no van al glucógeno en génesis, sino que van al metabolismo hídrico. pero esa glucosa, me refiero, es una molécula de glucógeno, yo agarro y digo, está muy grande esta molécula, la hago más chiquita, hago eso, y me sobra esa glucosa, sería por No, este no, método no. o otra cosa. No, De nuevo, no sé, no recuerdo haber leído, y capaz sí hay un proceso en el cual quiera controlar el tamaño del glucógeno, porque está muy grande y quiera reducir sin necesidad
sin que además tengan la necesidad de usar la glucosa que Suele haber eso, o sea, están separados, los están juntos. por lo general, como le digo, si la glucosa ya está, perdón, si el glucógeno ya está muy grande, se lo deja al cual está y las nuevas glucosas van a síntesis. Es más complicado el proceso, pero por lo general no funciona ese proceso. Pero si fuera el caso, capaz se da y tenemos que leerlo, muy posiblemente esta glucosa va a ir por corriente sanguínea y van a sintetizar. Dígame. Claro, si se da cuenta lo que hizo aquí fue corto el tamaño de la pongámoslo así, corto el tamaño de la cadena principal, ¿verdad? Se va, corto el tamaño de la ramificación y esa ramificación también se va. Quedan unos fragmentos de glucosa solitos en el medio. Y esos fragmentos de glucosa solitos en el medio luego me pueden ayudar a sintetizar los glucógenos. ¿Van a necesario? Claro, van a quedar estos aquí. Todo esto se va a ir. Y va a quedar hasta ahí, ¿no? Igual acá. Ahora ya que ya hay 4, recién puede hacer en esta ramificación, recién puede hacer un corte en los 3 primeros y dejar 1. Y esos 3 muy cortos no los dejan libres, sino que los coloca a la ramificación o a la cadena principal. Las sueltas no las va a poder usar para este proceso, pero sí los podría usar para sintetizar glucógeno a partir de ella después. Claro, aquí lo que me interesa es esta glucosa, esta de aquí. Y está haciendo todo un proceso de cortes y de ramificaciones y uniones para soltar una sola glucosa. Que de nuevo, no lo hace la célula con el fin de que sea más complejo el proceso, sino que además de sacar una glucosa, controla la ramificación única. ¿Ya? Además, de nuevo, el metabolismo es un proceso muy regular. Entonces, no es como cuando a ustedes les llega un dinero que no esperaban y se lo gastan hasta que no hay. Este proceso es así. Si estoy lleno de glucógeno en la célula y veo que la persona necesita energía, que está haciendo creatísimo o lo que sea, no es que la célula dice esto está para largo y hidrolizamos todo el glucógeno. Empieza a hidrolizar el glucógeno, pero en esta hidrólisis también va dejando remanentes de glucógeno porque sabe que va a llegar un momento donde este pico de necesidad energética va a disminuir. Y entonces en ese momento que baje el nivel, probablemente va a tener que volver a sintetizar glucógeno. Entonces es como que va dejando estos remanentes ahí en el medio para que se sintetice el glucógeno nuevo. Entonces es un proceso más controlado. ¿Ya? Ahora de nuevo, estas enzimas pueden ser de regulación o no, pero todo el proceso de la síntesis o hidrólisis de glucógeno va a estar principalmente controlado por la concentración de glucosa en el tejido celular. Y esto, a su vez, también está controlado o ayudado, si quieren verlo así, con la síntesis, perdón, la concentración de insulina que van a permitir que la glucosa ingrese o no ingrese a la célula. Pero no es necesariamente que yo les diga si estas fueron enzimas de regulación y les digo la insulina aumentó, ¿está regulando la enzima? No, la insulina no regula enzimas o el glucagón. La insulina lo único que va a hacer es permitir que la glucosa ingrese a la célula, que de por sí regula todo el proceso siguiente, porque sí, pero no necesariamente va a estar actuando como un activador directo de la enzima. No en estos procesos nerviosos. Por lo general, las que se cortaron aquí son las que se utilizan para sintetizar glucógeno más adecuado. Si se acuerdan, voy a ir a la glucogenogénesis, voy a volver a las diapositivas iniciales. Si está acá. ¿Se acuerdan que yo decía después de poner clorhidratas de glucosa, esta se une a un remanente de glucógeno? Estos remanentes de glucógeno por lo general vienen de esos cortes de hidrólisis. Pero eso ya no tendrían la Entonces, doctor, de ese remanente de
quedan esos remanentes y van a mandar un nuevo glucógeno. Van a formar nuevas líneas, esas líneas se unen a un glucógeno. Doctor, dijo de que los remanentes podían formar glucógeno con el núcleo de las proteínas del núcleo. O sea, ¿pueden haber glucógenos sin ese núcleo? Excelente pregunta. Según lo que yo recuerdo haber leído, no han encontrado glucógenos libres de glucogenina. Mencioné igual de la mitosis, no sé si que dijo de que se partía y se partía. Entonces ahí también podría generar glucógeno. Ahí, claro, pero ahí cada célula va a partir con su concentración de glucogenina también. Y solamente corta los extremos que son lineales, no puede cortar un extremo que sea un poco ramificado para que genere otro glucógeno sin necesidad de la proteína esa. Sí o sí, el proceso para sacar una glucosa tiene que ser con extremos. Con ramificaciones, sí, a través de ramificaciones. Primero hay un corte a través de estas dos ramas, para que luego lo que saque de aquí lo pueda convertir en técnicos. Sí, porque de nuevo, además de sacar una sola glucosa, controlando la extensión de la glucosa. ¿Listo? ¿Continuamos? Ya, ok. Entonces, hasta ahora, básicamente, el proceso que habíamos visto, tenemos glucógeno. Este glucógeno básicamente va a liberar la glucosa. Esta glucosa va a estar fosforilada, ¿verdad? Es muy general. El proceso básicamente va a ser cortar estas tres moléculas de la ramificación, colocarlas a la cadena lineal, si quieren verlo así, dejando libre esta glucosa, y esta glucosa es la que luego obviamente va a salir. Entonces, ese es el proceso de la hidrólisis de la glucosa a través de la hidrólisis de los enlaces alfa 6, porque son enlaces de ramificación. No son los enlaces alfa 1 y 4 necesariamente, que sí los va a romper acá, pero luego se unen, ¿verdad? Pero la síntesis principal, perdón, la liberación principal es a través de la hidrólisis de los enlaces glicosídicos alfa 1, 6. Era acá, alfa 1, 6. Ya. Y esa glucosa que salió fue la misma glucosa que entró en la síntesis de glucógeno, ¿vale? Y esa glucosa que entró en la síntesis de glucógeno estaba fosforilada, perdón, cuando se hizo el proceso de fosforilación, la fosforilación se hizo ¿en qué carbono? ¿Se acuerdan? Sí, pero cuando hicimos cuando empezamos la lisis del glucógeno, aquí, se hizo la fosforilación aquí, ¿verdad? ¿En qué carbono era esto? En el primer carbono, entonces se fosforiló el carbono 1. Si todo esto se va y luego esta glucosa que está fosforilada sale, va a salir con qué fosforilación? Glucosa 1-fosfato, ¿verdad? Entonces a través de el mismo proceso de formación de glucosa 1-fosfato, ahora puedo hacer el mismo proceso al revés. Y esta enzima, como lo habíamos visto, sí trabaja en ambos sentidos, ¿verdad? Entonces esta reacción es la misma que vimos al inicio en la síntesis del glucógeno. Entraba la glucosa, se la fosforilaba en el carbono 6 y luego esta pasaba al carbono 1 y ahora entraba como glucosa 6-fosfato y ahora estaba como glucosa 1-fosfato e iba a la síntesis del glucógeno. Ahora de la hidrólisis del glucógeno viene como glucosa 1-fosfato, pasa por la misma enzima y se hace la transferencia a la glucosa 6-fosfato. El mismo proceso pero es inverso y es la misma enzima en este caso. Entonces, por eso les decía al principio, la lógica de la síntesis como la hidrólisis del glucógeno es la misma, la lógica. Parto de glucosa y termino en glucógeno, o parto de glucógeno y lo hidrolizo en glucosa. Pero no todos los pasos enzimáticos son los mismos. En algunos casos van a converger con la misma enzima que es capaz de hacer la reacción en ambos sentidos como la glucokinasa, pero en otros no.
Cada proceso de ida y vuelta tiene un sistema distinto. Ahora la glucosa 6-fosfato, ¿para qué me va a servir? Exacto. Ahora esta glucosa 6-fosfato podría moverse a la glucólisis si necesita, o podría salir al torrente sanguíneo. Pero para que salga el torrente sanguíneo, ¿qué necesito? Quitarle el glucofosfato. Y eso lo voy a hacer con la glucosa 6-fosfato. Le quito el fosfato y básicamente ahora la glucosa está libre hasta el proceso de hidrólisis, y esta glucosa libre, por un gradiente de concentración, va a poder salir de la célula. De nuevo, va a poder salir por gradiente de concentración. Que esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque de por sí las señales le dijeron a la célula: no hay glucosa en el torrente sanguíneo, hidroliza el glucógeno. Hidroliza el glucógeno, lo convierte en glucosa libre, y como no hay glucosa afuera, pasan por los mismos transportadores por los que dicen. Dependiendo de la célula, 1, 2, SGPT, 1, 2, que se dependiendo de los transportadores que necesitan. ¿Okay? Ahora pasa en glucógeno, sale, está como glucógeno en el hígado, se convierte en glucosa, pasa al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo pasa al músculo, y del músculo se puede formar, dependiendo de si existe o no voy a decir, si existe una concentración alta o mínima de oxígeno, podemos formar o piruvato o lactato y utilizar luego todo el proceso que vamos a ver después de la glucólisis. ¿Okay? Preguntas. En la perspectiva donde hablamos de la glucosa, hablamos de formar Es lo mismo de lo anterior, solamente que aquí presentamos la hidrólisis. Aquí estamos viendo todo el proceso de fosforilación, pero obviamente ya la última. ya por la por eso. La amilo alfa 1,6 o algo así. ¿Por qué? Pregunta de criterio. Si esta glucosa va a salir de la célula al torrente sanguíneo, pero la glucosa entró a esta célula por la activación de la insulina, y ahora la insulina no está porque la glucosa va a poder salir de la glucosa. Sí, pero recuerden que el receptor de la insulina se activa cuando hay insulina, y este, a través de un proceso de exocitosis, saca lumen de la membrana. Si se va de insulina, se desactiva el receptor y se endocita el receptor. El receptor es un transportador de glucosa. Entonces el transportador de glucosa no está en la membrana. ¿Cómo va a salir eso? ¿Cómo va a salir la glucosa? Para él. Ya, entonces, ¿en qué estamos? La insulina tiene su receptor, que cuando se activa sale el transportador de glucosa, ¿verdad? Cuando ya no hay glucosa en el medio, la insulina se va y el receptor se inactiva, y el transportador de glucosa se vuelve a introducir en la vesícula. Si ahora quiero sacar glucosa, tengo glucagón. El glucagón va a tener otro receptor que va a tener la misma función: permitir que salga la glucosa. ¿Ya? Entonces, muy general. Si la glucosa entraba a la célula por transporte directo, porque la célula tiene su receptor siempre disponible, que en general son los glucos 1, 2, 4, entonces no necesito la presencia o ausencia de insulina, porque entra y
metabolismo del glucoge involucra dos vías metabólicas: síntesis e hidrólisis del glucoge. Y esto sería lo que tendría que memorizarse para el examen. Las enzimas, sustratos y proteínas. La memoria sería esto. Después todo lo demás es teoría. Porque Todavía no. Antes que se suene la salita, ya les dije cuándo va a ser el examen, pero ¿qué fecha era? 29 de octubre es el examen del bloque 3. ¿Ya? Este viernes vamos a pasar clases. Ustedes me dicen si quieren que sea presencial o virtual. Este viernes que pasamos clases